Amigas y amigos, una cordial bienvenida a este programa de Facetas en el canal de YouTube junto a Iván Marcel Durán Fernández. Una cordial bienvenida. Hoy prácticamente, primer día del mes de junio del año 2022, comenzamos otra faceta importante en este largo camino junto a este programa, que está en las actividades más diversas, está en todos los campos, tratando de, si el término cabe, escudriñar esos campos, esos ambientes, esas facetas que son parte o propias del quehacer humano. En este programa correspondiente al sexto mes de la gestión 2022, quiero dar la cordial bienvenida a nuestro patrocinador, que lo que resta de esta gestión del 2022 estará junto a nosotros. Una cordial bienvenida y un agradecimiento especial al licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y a su distinguida esposa, la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Ellos son los propietarios de Sibhedi Wiñay. Es la consultoría en contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Esta consultoría, que está presente en todos los campos de la contabilidad, ofrece servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sibhedi Wiñay, además, está presente también en la constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias, consultorías especializadas en contabilidad minera, que es prácticamente la especialidad, asistencia técnica en contabilidades externas, capacitación técnico-contable y tributario, además diseño de sistemas contables, trámites administrativos y otros, sobre todo realización de cursos, seminarios y talleres. Esos son los servicios que ofrece Sibhedi Wiñay, que está ubicada en calle Quijarro número 107, esquina Omiste, zona central, ciudad de Potosí, Bolivia, y los teléfonos para mayor contacto son 718-10-670, 724-32-860 y el 75-72-0-881. Entonces, muchas gracias al patrocinio de Sibhedi Wiñay Consultoría, junto al licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y a la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Con ese preámbulo publicitario y económico, queremos comenzar ahora el programa comentando sobre todo lo que está aconteciendo en la realidad potosina y sobre todo en la realidad boliviana. Todo tiene su relación y quiero referirme de manera breve, antes de dar lectura a un editorial de un distinguido y conocido matutino de circulación nacional, me refiero al Deber de la ciudad de Santa Cruz. Quiero previamente dar una opinión respecto de lo que ha significado esa especie de destapar la olla de grillos, si el término cabe, en lo que ha acontecido con la actividad universitaria de hace algunas semanas. Todo el pueblo boliviano, y particularmente el potosino, no se encontraba tranquilo, pero yo diría que, sin darse cuenta, dejaba pasar de la manera más normal las actividades universitarias académicas en todos sus niveles. Sin embargo, hace 3 semanas, si la memoria no me falla, un lunes, para ser más exactos, la ciudadanía se sorprende cuando acontece un hecho delictivo en una, entre comillas, asamblea estudiantil que se realizaba en el Coliseo Cerrado de la Universidad Tomás Frías, ubicado en la avenida Cerrudo, frente a esa especie de monobloc que tiene el internado universitario. El resultado: 3 personas muertas, 3 universitarias que fallecieron, muchos heridos, lamentablemente hubieron fallecidos. Pero a lo que quiero llegar es que si no hubiese ocurrido lamentablemente ese desenlace fatal, ni la ciudadanía potosina ni la ciudadanía boliviana
se hubiese enterado de lo que está aconteciendo de manera ilegal, de manera arbitraria, en los ambientes internos del sistema de la Universidad Pública Boliviana. ¿Para qué en este momento vamos a comentar de manera específica lo que ha acontecido? Porque luego de ese hecho fatídico, en todo caso para la Universidad Autónoma Tomás Frías, viene la expulsión del sistema universitario boliviano de un universitario, entre comillas, diría yo, longevo. Viene el desarrollo de la reunión prácticamente de todo el sistema universitario boliviano, se elige un nuevo directorio del CUB, pero como está circulando en las redes sociales, en las opiniones de todos y cada uno de los ciudadanos, y como ahora en este momento mismo lo ratificamos y extraemos una pregunta de todo aquello, ¿realmente ha cambiado en algo después de ese congreso de universidades realizado hace algunos días en nuestra ciudad de Potosí? Al parecer no. Hay muchas opiniones, por supuesto, son opiniones, pero en muchos casos opiniones fundamentadas, en otros opiniones divergentes, pero al final es la opinión del pueblo. Pero lo cierto es de que se ha desarrollado esa reunión de los rectores de las universidades públicas de Bolivia, de los dirigentes, etcétera. Se ha encarcelado al señor Mendoza y también ya se están llevando a cabo las acciones penales correspondientes a un ex rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías y a otras, entre comillas, autoridades que fueron parte del famoso CUB y que fueron parte además de la firma de esa resolución de la gestión 2018, nada más y nada menos que para nombrar y ratificar a ese estudiante longevo que hoy se encuentra en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre después? ¿Qué está ocurriendo? Entre comillas, al parecer, nada. Y da la impresión que la Universidad Pública Boliviana no quiere reconocer para sí lo que está aconteciendo al interior de las universidades. No quiere reconocer que lamentablemente, si antes había una influencia político-partidista, pero era en menor grado, pero hoy lamentablemente esa influencia se ha vuelto o se lleva adelante de manera descarada. Hay una influencia partidista, hay una influencia politiquera que le está haciendo mucho daño a la Universidad Pública Boliviana, tanto en los servicios que ofrece y sobre todo en la parte académica. No nos explicamos cómo es posible que las propias autoridades de las universidades públicas bolivianas no hayan dicho nada, hayan dejado pasar el hecho de que había un universitario bastante mayor en edad, que a finales de los años 80 había ingresado a la universidad, que hasta el momento no se ha titulado, pero sí estaba ocupando esos puestos claves dentro de la Universidad Pública Boliviana. Y digo puestos claves porque al final recibió dinero, recibió emolumentos de carácter económico, emolumentos que de alguna forma son dineros del Estado boliviano. Pero las autoridades, las actuales o las anteriores, no dijeron nada. Esa es una gran pregunta que está flotando en el ambiente boliviano. Y la verdad, molesta, indigna, porque no es posible que en la Universidad Pública Boliviana, donde se sobreentiende, se supone, tiene que valer ante todo la cultura y el valor académico, existan este tipo de arbitrariedades, este tipo de irregularidades. La verdad no comprendemos. Porque al final, lo digo yo, desde Facetas, todos, o mejor, todas las autoridades de la Universidad Pública Boliviana, las anteriores, tendrían que ser conocedoras, por no decir cómplices, de lo que ha sucedido prácticamente no desde el 2018, sino desde más antes. Porque si el 2018 se ratificó a ese universitario, muchos de ese tipo de universitarios ya existían, más antes. Entonces, si no hubiese ocurrido
ese hecho fatídico en ambientes de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, estoy seguro que en este momento no nos hubiésemos enterado de las serias irregularidades que se desarrollan al interior de la Universidad Pública Boliviana. Esto que acabamos de manifestar, señoras y señores, no es solamente lo que aquí se piensa, aquí en Facetas, o lo que gran parte de la ciudadanía, universitarios y no universitarios, están pensando de lo que ocurre al interior de la Universidad Pública Boliviana. De manera coincidente, debo decirles que la editorial del periódico El Deber de la Ciudad de Santa Cruz, en la edición correspondiente a la fecha, es decir, este 1 de junio, ha publicado una opinión titulada La universidad que ignora su propia crisis. La crisis del sistema universitario, dice, ha llegado al extremo inadmisible de tener un dirigente estudiantil de 52 años de edad que no pasó del segundo semestre, tenía decenas de aplazos con 0 notas, recibía sueldos y que ahora está en la cárcel. Pero sus autoridades prefieren ignorar esa triste realidad porque en su reciente congreso, esto es lo grave, decidieron no discutir el vergonzoso asunto. Todo indica que pudo más la ambición de ocupar posiciones de dirección en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CV, a través de una fórmula que dejó contentos a rectores y universitarios elegidos en esa polémica instancia donde antes estaba el eterno dirigente Max Mendoza. Los rectores, docentes y universitarios que se reunieron en el 13º Congreso de Universidades en Potosí, ni siquiera se conmovieron por la muerte de 4 jóvenes estudiantes ocurrida allí mismo hace apenas 3 semanas, cuando dirigentes interesados en hacer fracasar una asamblea y por tanto demorar el Congreso, hicieron explotar una granada de gas en un coliseo cerrado. El secretario ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes, Carlos Salinas, ha denunciado que en Potosí los rectores de La Paz, Beni y Pando hicieron un acuerdo oculto con dirigentes estudiantiles para postergar las discusiones sobre la crisis universitarias relacionadas con la estadía prolongada de estudiantes que se convierten en dirigentes y la titularidad de los docentes. El docente, dice esta nota del Deber, cuestionó que no se hubiera buscado soluciones a la profunda crisis de la universidad boliviana que se reflejó en el reciente encarcelamiento del exdirigente y estudiante Max Mendoza, que inclusive recibía un sueldo de 21.870 bolivianos. Según la denuncia, tales acuerdos se habrían producido para cubrir las presuntas irregularidades y las investigaciones de Max Mendoza porque las autoridades universitarias habrían tenido participación directa al avalar, ahí está la clave, al avalar el trabajo del exdirigente por conducta antieconómica y usurpación de funciones de la postergación del Congreso, nada menos que en 2018, es decir, 4 años. Y aquí creo que no hay que echarle la culpa al COVID. Como era de esperar, los aludidos negaron esas acusaciones. Sin embargo, lo evidente es que el Congreso de Potosí no trató la grave crisis que ha puesto en el ojo de la tormenta no solo a dirigentes universitarios longevos, sino también a los propios rectores de las universidades públicas, que con aval o indiferencia fueron en cierto modo cómplices de que se cometieran irregularidades dentro de los recintos de las casas superiores de estudios. De hecho, Patricio Vargas Camacho, abogado defensor del docente Rodrigo Rodríguez, denunciado por firmar la resolución que dio origen a otro documento que autorizó el pago de sueldos y uso de vehículos a Max Mendoza, dijo que fue en el Congreso de 2018 cuando los 11 rectores, óigase bien, 11 rectores del sistema universitario boliviano, y esto incluye al de la Universidad Pública del Alto, autorizaron que Mendoza sea el ejecutivo del CV. Vargas asegura que la decisión que dio poder a Mendoza viene de un mandato que expresaron en el Congreso de 2018 los rectores presentes en ese encuentro. Finalmente, la editorial del Deber de Santa Cruz de la Sierra, en la edición de este 1 de junio del 2022, dice: la Universidad Boliviana no ha resuelto las serias dudas sobre su actuación en casos indefendibles como el de Mendoza y otros dirigentes, así como de docentes que se eternizan en los cargos. De nada les sirve
ignorar o postergar el tratamiento del tema porque la mirada de los bolivianos está puesta ahora sobre las actuales autoridades. ¿Qué tal? ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Para nosotros es realmente vergonzoso. Esa es la palabra. Es vergonzoso porque no entendemos cómo en este Congreso de Universidades no se ha tocado ese tema de discutir la crisis interna que tiene la Universidad Pública Boliviana. Es una crisis bastante seria y que por lo visto no concluye con el hecho de que se hayan elegido nuevas autoridades del CV, con el hecho de que hay ahora otra persona que es del siglo XX, no sabemos si lo hará bien, si lo hará mal, respetamos, pero no sabemos si el resultado o la solución mejor habría sido cambiar en ese puesto al señor Mendoza, que ahora está en la cárcel, por otra persona. Eso nos parece que no resuelve la crisis, y ese es un severo problema, es decir, la crisis de la Universidad Pública Boliviana. Es un tema que estamos seguros va a seguir en el comentario de todos y cada uno de los potosinos, de todos y cada uno de los bolivianos. Así estamos presentando Facetas en el canal de YouTube junto a Iván Marcel Durán Fernández. Esta es una presentación de Facetas por una gentileza de Sibhedi Wiñay, Consultoría, Contabilidad, Auditoría y Tributación, Calidad en Capacitación y Asesoramiento Profesional, a cargo de profesionales Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Sibhedi Wiñay, Consultoría, espera su visita en calle Quijarro número 107, esquina Miste, zona central de la ciudad de Potosí. Los teléfonos 718-10-670, 724-32-860 y 757-20-881. Sibhedi Wiñay Consultoría. En este programa de Facetas, el primero de este sexto mes del año 2022, viene ahora un tema también para comentar. Ya es un tema alejado de la política, sobre todo es un tema alejado, digamos, de la historia, que es un punto muy importante para nuestro programa, pero sí es un tema relacionado con el tema económico y con el tema social. Y es el relacionado a hablar lo que significa la vejez, lo que significa la tercera edad. Pero también hay otra opinión muy valedera, por cierto, que ha publicado el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz, escrita por Javier Medrano, y que dice: de viejos la economía se ensaña con nosotros. A ver, daremos lectura a ese comentario, a esa opinión, y luego vendrá nuestro propio punto de vista. Y por supuesto, ustedes también en un comentario que pueden hacer al ver Facetas en nuestro canal de YouTube, estoy seguro, reitero, que tienen su propio comentario. La vejez es saber amar y es saber perder. Para quienes tienen la dicha es amar a una familia, grande, numerosa, llena de vida y donde nunca faltan los niños. Para aquellos desdichados, la vejez es perder todo, vivir en soledad, en abandono, en remordimiento y culpa. En ambos casos, la vejez es difícil. Los adultos mayores son los más necesitados de asistencia médica, de medicinas, de un lugar digno para dormir, comer y pasar el tiempo ya en declive. Todos irremediablemente envejecemos, salvo accidentes de toda índole, y en ambos casos la dignidad es un derecho humano que debe protegerse, promoverse y fortalecerse. Todos cargaremos sobre nuestros hombros el peso del tiempo y con nuestra piel ajada y nuestro cuerpo maltrecho enfrentaremos tiempos de dolores, achaques y desvaríos. La vejez, dice esta opinión, es una trampa biológica ineludible para todos y cuando caemos en ella perdemos el control de nuestros actos, nos brota con todas sus fuerzas la vulnerabilidad y el mínimo control de nuestro tiempo, de nuestra movilidad, de nuestra capacidad de pensar con claridad. Caemos en una enajenación mental y corporal. Nada es nuestro, nada nos pertenece. Nada es nuestro y abrimos las manos temblorosas hacia quienes en esa etapa de la vida tienen el poder de la juventud en busca de protección. La tragedia del rey Lear precisamente comienza con la vejez, con la entrega de su poder e identidad a otras personas de las que depende, inexorablemente, en su debilidad e indefensión para, por lo menos por un instante, seguir aferrado a un momento más de vida prestada.
pero ya despojado de sus riquezas, pobre y viejo, termina siendo un estorbo. Su vida ya no es rentable. De viejos la economía se ensaña con ellos, son una carga pesada para las nuevas generaciones que hipnotizados por su juventud viven el espejismo que ellos nunca envejecerán, que nunca serán una carga, un peso muerto en una mecedora o en un toco. Los viejos son una peste de la que hay que huir, con gimnasio, con cremas, con cirugías, con todo lo que esté al alcance de las manos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre 2020 y el 2030 el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentarán en un 34%, y si su número acaba de superar al de los menores de 5 años, en el año 2050 sobrepasará al de los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años. El mundo será cada vez más viejo y su población de ancianos será su pareja de baile. El envejecimiento mundial amenaza con dar un vuelco a la economía. La mayor longevidad y la caída de los nacimientos son una tendencia imparable que supondrá más gastos en sanidad, pensiones o dependencias. Los expertos auguran más impuestos y un nuevo modo de consumir. La esperanza de vida se alarga cada vez más y casi de manera antinatura. Los nacimientos no son lo suficientemente rápidos como para mantener intacto el sistema económico de fuerza laboral fresca y vigorosa. Por ejemplo, China tardó 35 años en abolir por completo la política del hijo único. Recién lo hizo en el año 2015. Corea del Sur, el país con la tasa de fertilidad más baja, no deja de aumentar las ayudas a aquellos que decidan ser padres, mientras cada vez más escuelas echan el cierre por falta de alumnos. Nacen menos niños y vivimos más años, quizás demasiados. ¿Qué consecuencias económicas trae consigo esa falsa juventud senil? Un menor crecimiento del peso interno bruto, debido a que el desplome de la natalidad reducirá la demanda, mercados bollantes como el chino pueden volverse más pequeños. Problemas para sostener la estructura del gasto público en ámbitos como las pensiones, la sanidad y la educación, al contar con menos cotizantes en el sistema y más personas dependientes, y un cierto desequilibrio en el modo en que se extraen las materias primas. El mayor desafío económico del envejecimiento y la reducción de la población es el consumo, no la producción. Las personas mayores no consumen tanto como los jóvenes, y su consumo decreciente no puede ser reemplazado por un robot. Los robots no compran casas, alimentos ni automóviles. Esa es la razón por la que el envejecimiento y la reducción de la población empujan al mundo a un periodo prolongado de estancamiento económico. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, también ha opinado del tema esta misma semana. Y sus augurios son inclusive peores. El colapso de la población es la mayor amenaza que enfrenta la civilización, dijo. Los japoneses, finalmente, solo ellos para armar este catálogo hablan de preancianos, ancianos y superancianos, pero independientemente de su categoría, les brindan dignidad y una posición superior en la sociedad. Los ancianos en Bolivia, en cambio, son abandonados, maltratados y hasta satanizados. ¿Qué opinan, amigas y amigos, señoras y señores, de este interesante artículo, de esta interesante opinión escrita por Javier Medrano, de viejos la economía se ensaña con nosotros, y que hoy ha sido publicada en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? La verdad, son temas para preocuparse, son temas importantes, pero que aquí damos lectura y también emitimos la opinión aquí en Facetas, porque estamos donde otros no están. Estamos presentando Facetas, una gentileza de la consultoría Sibhedi Wiñay, que ofrece servicios profesionales interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Las tareas más importantes de manera contable, como la constitución de empresas, los balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, y lo más importante, la elaboración de los estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias. Todo ello con un asesoramiento verdaderamente profesional en Sibhedi Wiñay, consultoría
a cargo del licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Aguardan su visita en calle Quijazo número 107, esquina Omiste, zona central, ciudad de Potosí, Bolivia. Casi en el final de la presentación de este primer programa de Facetas, estamos donde otros no están. De manera breve también vamos a tocar otro tema que es preocupante y que también está en boca de todos y cada uno de los habitantes del mundo. Este es un tema, señoras y señores de Facetas, que tiene que preocuparnos, porque parece que sería algo intrascendente, algo que no nos damos cuenta, pero la realidad es de que es un problema que se viene poco a poco. ¿A qué me refiero? La catástrofe alimentaria que se avecina. Es otro comentario, es otra opinión, es también una forma de enfocar el informe internacional y que en este caso trae Gary Antonio Rodríguez y que ha sido también publicada hoy en opinión del periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Dice: un reciente informe de la unidad de inteligencia del grupo británico The Economist, del cual hace parte la revista semanal de igual nombre, causó júbilo en círculos oficiales cuando dicha división de investigación y análisis dijo hace poco que Bolivia era el país mejor preparado en América Latina para enfrentar las negativas consecuencias derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania. Pues bien, si The Economist alegró a más de uno en el país con su pronóstico, a más de uno también debería llamar la atención el último número de dicha revista especializada, en cuya portada se ven espigas de trigo que en vez del grano muestran decenas de calaveras con un titular escalofriante: la catástrofe alimentaria que se avecina. Y parafraseando a la Real Academia Española, ello implicaría un suceso de grave destrucción o daño humano debido a la falta de alimento. Según The Economist, la invasión rusa a Ucrania ha impactado negativamente sobre la oferta de trigo, maíz y cebada en el mundo, ya que Rusia y Ucrania son grandes productores de estos cereales. Lo mismo pasa con los fertilizantes, la energía como la urea y el petróleo, que sumado al impacto que tuvieron la pandemia del COVID-19 y el cambio climático sobre el sistema agroalimentario, configuran hoy una tormenta perfecta, haciendo disparar los precios de los alimentos y de los insumos mencionados, que tienen directa relación con la producción agropecuaria a escala global, ocasionando en algunos casos que los precios trepen a niveles inauditos como el trigo por más del 50%. Si a ello se añade que más de 20 países han restringido sus exportaciones de alimentos, privilegiando su abastecimiento interno, la situación se complica mucho más cuando la Organización de Naciones Unidas advierte que la amenaza de escasez mundial de alimentos podría prolongarse por varios años. Actualmente la inseguridad alimentaria en el mundo afecta a 1.600 millones de personas, 250 millones de ellas casi en situación de hambruna. Seguimos con la lectura de este comentario, de esta opinión especial. El informe advierte que si el conflicto bélico se prolonga, cientos de millones de personas más podrían caer en la pobreza. El malestar político se extenderá, los niños sufrirán retrasos en el crecimiento y esto es lo más triste, la gente morirá de hambre. Ya antes de la invasión rusa, el Programa Mundial de Alimentos, la mayor organización alimentaria humanitaria que brinda asistencia alimentaria como brazo ejecutor de la ONU, había dicho que el 2022 sería un año terrible, cumpliéndose este presagio por el impacto del crimen en la producción de granos en China, India y Estados Unidos, mientras que África está devastada por la peor sequía en 40 años. La crisis empeorará si Ucrania mantiene sus silos repletos al no poder vender sus cereales por el cerco ruso y no tendrá dónde guardar su próxima cosecha, mientras Rusia hace el gran negocio de exportar a precios exorbitantes. La subida de la cotización del petróleo y de los fertilizantes indispensables para el agro impedirá su crecimiento en muchos países y sufrirán los más pobres, pues si el comercio se detiene, se producirá hambruna, dice The Economist, pues la restricción a la libre exportación reducirá el abastecimiento internacional. Finalmente, viene la pregunta: ¿qué hacer frente a este escenario apocalíptico? Entre otras cosas, para la revista especializada en economía, el financiamiento de importaciones en condiciones favorables, tal vez proporcionado a través del Fondo Monetario Internacional, permitirá que los dólares de los donantes rindieran más.
El alivio de la deuda también puede ayudar a liberar recursos vitales, al mismo tiempo que recomienda sustituir con materias primas no comestibles la producción de biocombustibles. Con 25 millones de toneladas de maíz y trigo que no pueden salir de Ucrania, una rápida solución tendría que ver con romper el bloqueo del Mar Negro, algo poco probable, ya que Rusia está tratando mejor de estrangular la economía ucraniana, aunque con ellos morirán de hambre. Son noticias apocalípticas, son comentarios que coinciden plenamente con la realidad, la catástrofe alimentaria que se avecina. Escribió Gary Antonio Rodríguez y hoy fue publicada también en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz, hoy 1 de junio del año 2022. Y se dieron cuenta, señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, en el programa donde generamos opinión, comentario, porque tocamos distintas facetas del quehacer humano. Estamos con la historia, estamos con las crónicas, y hoy, por ejemplo, al margen de nuestras entrevistas, que las tenemos bastante acostumbradas y vamos a seguir presentando las mismas, hemos analizado temas de coyuntura, el tema de la universidad, que es un tema candente, y este último tema, el tema económico, el tema de los alimentos, que realmente es un gran problema para quienes habitamos el planeta Tierra. No podemos decir que nosotros o ellos están salvados. Algo habrá que hacer. Y lo único que nos resta decir desde Facetas es que ojalá ese conflicto internacional de carácter belicoso concluya. Porque como acabamos de dar lectura, los efectos ya se comienzan a sentir en esta gestión 2022. Hoy hemos presentado la primera edición de Facetas correspondiente a este 1 de junio del año 2022 y una vez más un agradecimiento especial al licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel, a su distinguida esposa, la contadora Eulogia Rodríguez Espejo, porque hasta fin de esta gestión del 2022 se convierten prácticamente en nuestros primeros patrocinantes. Tenemos este respaldo, este patrocinio de la consultoría Sibhedi Wiñay, que realmente de manera profesional ofrece servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Muchas gracias a los propietarios de la consultoría Sibhedi Wiñay, que aguarda su visita profesional en calle Quijarro número 107, esquina Omiste, zona central, o pueden comunicarse con los teléfonos 718-10670, 724-32860 y 757-20-881. Sibhedi Wiñay Consultoría. Amigas y amigos, llegamos al final de otra presentación de Facetas correspondiente a este primer día del mes de junio del año 2022. Tenemos mucho por delante para seguir con ustedes. Les comento que tendremos también nuestros acostumbrados reportajes, nuestras entrevistas, no solamente en Potosí, sino también estaremos en el interior del país, como ya lo hicimos en la ciudad de Oruro. Y a propósito, también no nos olvidamos de que para próximas emisiones, que serán más periódicas a partir de este mes de junio, en Facetas seguiremos conociendo el Potosí tradicional de la obra de nuestro gran amigo Cristóbal Corzo Cruz. También vamos a ir detallando o de manera específica en lo que significa conocer Oruro. Tiene muchas facetas la ciudad de Oruro y eso hemos conocido en el anterior programa. Pero también vamos a estar basándonos en la obra del Potosí de ayer y de hoy y de Bolivia de ayer y de hoy, que también hemos comentado. Pero vamos a ir a un análisis más específico, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en La Paz cuando se recibió al siglo XX? Es decir, en 1900. En 1899 en todo caso, 1900. ¿Qué es lo que ocurrió en la ciudad de La Paz? Por ejemplo, ¿cómo se recibía el Año Nuevo en esa ciudad? ¿Qué ocurrió con los primeros teléfonos en la ciudad de La Paz? En Potosí hemos conocido una parte de esa historia,
de cómo ingresaron los teléfonos gracias a nuestro amigo Carlos Doria Medina. Y así estaremos reflejando todas y cada una de las actividades. Y por supuesto, de vez en vez también vamos a tocar temas de carácter deportivo. Y también destacar celebridades, personas que muchos seguramente se olvidaron, pero que gracias a Facetas vamos a ir un poco desempolvando, no a las personas, sino a sus actos, que muchos están en los escritos y muchos en la palabra de las personas, en la narración de las personas, y vamos a ir conociendo qué es lo que hicieron en el pasado. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos dentro de poco para seguir presentando Facetas. Estamos donde otros no están. Fue una presentación gentileza de Sidhedi Wiñay Consultoría. Muchas gracias. Permiso.